todos y a todas. Bienvenidos a nuestro primer módulo virtual de Derecho Mercantil. Va a ser un gusto estar con ustedes a través de los videos interactivos de UTH y nuestra nueva plataforma. A la vez también este es un nuevo proceso para nosotros, ya que los videos es una novedad que UTH tiene como herramienta académica. Para empezar este módulo, y para hacerlo breve, nos vamos a ir a la historia, evolución, qué es el derecho mercantil y por qué su importancia. Como saben, estamos hablando del tema comercial, que es de su interés en el área de negocios, pero el enfoque es legislativo o jurídico, es decir, la normativa que acompaña al derecho mercantil. Para iniciar, vamos a definir qué es el derecho mercantil o derecho comercial, como se le llama en otros lugares. El derecho mercantil o derecho comercial es una rama del derecho privado que regula el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como tales y a las relaciones jurídicas derivadas de la realización de estos. ¿Qué estamos hablando aquí? Del conjunto de normas que regula a quienes. Primero, a los comerciantes. ¿Quiénes son los comerciantes? Aquellas personas naturales y jurídicas que hacen del comercio su día a día, su forma de vida, y su fin principal es el lucro. ¿Qué son los actos de comercio? Son estos actos o actuaciones que realizan estas personas, los comerciantes. El derecho de comercio o comercial es muy importante en nuestro día a día. Vean que si no existiese esta regulación, el comercio o el tráfico comercial sería un poco más desastroso. Y al no tener regulación, los negocios muchas veces fracasarían. Hablando siempre del derecho mercantil, se trata por lo tanto de una rama del derecho privado. ¿Qué es el derecho privado? El que regula a una y otra persona y nada tiene que ver el Estado, cuyo objeto puede definirse según el criterio objetivo o un criterio subjetivo. El criterio objetivo hace referencia al comercio o a los actos de comercio que ya platicamos, mientras que el criterio subjetivo es el que se refiere a la persona que tiene calidad o calificación para ejecutar el comercio. ¿Quiénes son? Los comerciantes. Y aquí vamos a hacer una pausa. Cuando hablamos de comerciantes, en general, estamos hablando de dos tipos de personas. La persona natural o física, que es el comerciante individual, y las personas jurídicas, que no son físicas y no son tangibles, pero que existen en el derecho. ¿Como cuáles? En el ámbito mercantil nos referimos a las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, que más adelante en el segundo parcial vamos a desglosar. Es importante tener estos términos en conciencia, ya que mucho tienen que ver con el derecho mercantil. El derecho mercantil también tiene fuentes. ¿Qué es una fuente o cómo podemos definir una fuente? Es el inicio de algo, ¿no? El derecho mercantil también tiene sus fuentes, que las podemos desglosar en dos, fuentes materiales y fuentes formales. Las formales siendo las más importantes. ¿Cuáles son las fuentes materiales? Se llaman así a los medios de expresión del derecho, cuya autoridad depende de la fuerza de persuasión que de ellos emana, constituida por los fenómenos de la vida social y de las relaciones económicas que provocan su transformación y adaptación a las nuevas condiciones dadas en la actividad económica que tanto nos importa en el comercio. ¿Cómo qué? Los sucesos internacionales, los locales, los sucesos políticos, económicos, humanos, culturales, que tienen mucho que ver con que el derecho mercantil se vaya modificando por las necesidades que se van dando el día a día. Ejemplos tenemos varios en América Latina. En nuestro país, todos los sucesos que se han desarrollado del 2009 al día de hoy son ejemplos vivos de cómo el derecho se va modificando según una necesidad actual. Las otras fuentes, que son las más relevantes, porque son las fuentes directas, son las fuentes formales. ¿Qué son las fuentes formales? Son la forma externa de manifestarse del derecho positivo. ¿Qué es el derecho positivo? Todas las leyes que son vigentes, que actualmente están en curso y en vigor. Y quedan comprendidas en este grupo la ley y los códigos. Por eso son directas, porque una ley ya está establecida y un código también, que constituyen la fuente primera en los modernos estados de derecho. También tenemos los usos y costumbres, que conservan el valor como medio de interpretación de los actos y contratos comerciales. ¿Qué es un uso o una costumbre? Algo que hacemos repetitivamente. Y esa repetición es lo que lo torna muchas veces obligatorios. Pero para que un uso y una costumbre sea parte del derecho, en nuestro caso el derecho mercantil, tiene que ser elevado a la categoría de ley,
¿Cómo hacemos eso? A través del proceso legislativo normal, que es el proceso de creación de una norma. El derecho mercantil, como cualquier norma o como cualquier fenómeno o como cualquier rama del derecho, ha tenido una evolución. ¿Qué es esa evolución? Desde sus inicios hasta el día de hoy, la actualidad, donde tenemos la globalización. Podemos dividirle ciertos tiempos o periodos. Para un inicio está la edad antigua. En esta época el derecho mercantil o comercial es independizado del derecho civil y es de origen relativamente moderno. ¿Por qué? Porque hoy en día es donde realmente tenemos bien regulado el derecho mercantil. Anteriormente era parte del derecho civil o común. Hasta después de los siglos y según las necesidades que se dieron en Europa más que todo, es que esta rama del derecho surge como una independiente. En la edad antigua existían otras operaciones de comercio. El trueque es una de ellas. El trueque, si recuerdan, es el intercambio de una cosa por otra. Es decir, un comerciante, una persona, intercambiaba una cabra por madera y viceversa. Luego que entró en vigencia la moneda acuñada, es decir, el papel moneda, y a un inicio como moneda de metal, de plata u otros metales finos, es donde el comercio empieza a tomar otra forma. ¿Por qué? Porque ya no solo es trueque, sino que usted da un bien o servicio y recibe a cambio una representación de dinero, que es en sí la moneda que manejamos hoy en día. El comercio como fenómeno económico y social se presenta en todas las épocas y lugares del mundo. Por ello, aún en los pueblos más antiguos pueden encontrarse normas aplicables al comercio, o más bien a algunas de las relaciones e instituciones a que aquella actividad da origen. Así sucede, por ejemplo, en sistemas jurídicos de Babilonia, de Egipto, de Cartago, también de Grecia, de Arabia, donde podemos ver ejemplos en donde se dio el comercio. Entre otros, tenemos también a los fenicios y a los egipcios, que con muy pocas disposiciones legales para el comercio, ligados al crédito y a su vez a la explotación marítima, hicieron parte de la evolución del derecho mercantil o comercial. Es muy importante tener en cuenta esto porque es parte de la historia y nos da en sí el desarrollo a la actualidad del derecho mercantil. También tenemos el derecho romano por aparte. ¿Por qué por aparte? Porque el derecho romano es muy importante en todas las categorías del derecho. Es el origen casi siempre de cualquier disciplina del derecho. El derecho comercial o mercantil no es la excepción. ¿Qué nos dice el derecho romano? Es decir, la antigua Roma. Tampoco podemos hablar de la existencia de un derecho mercantil especial o autónoma en el sistema jurídico si no hablamos de Roma. Roma no conoció en sí un derecho mercantil como una rama distinta y separada del tronco único del derecho privado, entre otras razones porque a través de la actividad del pretor fue posible adaptar ese derecho a las necesidades del tráfico comercial o mercantil. ¿Qué era el pretor? El pretor en las épocas de Roma, del Imperio Romano estamos hablando, tal como vemos en el dibujo o la ilustración, era un legislador, un magistrado, que él tomaba decisiones al estilo de hoy en día un juez, que decide qué es correcto, qué no, acorde a derecho. Y los litigios de índole comercial, pues el pretor los definía acorde a normas civiles. La Edad Moderna. ¿Qué nos trae la Edad Moderna? Más que todo lo vamos a ubicar en Europa y precisamente en Francia. Fue en Francia donde propiamente se comenzó no solo a comprender y sentir la necesidad reclamada por la actividad del comercio, sino también se logró satisfacer asentando la piedra angular sobre la que se levanta el edificio del moderno derecho mercantil, el que desde entonces, emancipándose por completo ya en esta época, ¿verdad?, del derecho romano y del derecho común y de los derechos de asociación, no solamente ha adquirido una verdadera autonomía jurídica, sino que tiende a obtener un carácter universal internacional. Y de aquí parte o inicia la necesidad de hacer unas normas estándares para lo que es todo el mundo en el tema mercantil. El tema mercantil se presta mucho para los negocios internacionales, no solo con los países vecinos, sino también con los países que tenemos mucho más lejos. Llegando en esta época moderna su influencia, como es natural, hasta modificar los preceptos del derecho civil de cada pueblo, pues el cotejo de los diversos códigos mercantiles, su estudio comparativo por los jurisconsultos, es decir, los expertos en derecho, y su perfeccionamiento constante conducen ineflexiblemente a correcciones del derecho civil, que de todas maneras tienen que estar en armonía con el derecho mercantil de cada país o de cada estado. Eso es bien importante.
Así, partiendo de obras como el Code Mercant francés, que fue de los primeros de códigos mercantiles que existieron, de 1673, un gran número de estados recalcaron y redactaron legislaciones para cada país en este tema mercantil para regular las materias que nos competen. Sobre todo la materia de legislación comparada adquirió, como era de esperarse, un gran desarrollo, pues siendo el comercio cosmopolita por su naturaleza y por el gran impulso que ha tenido en estos tiempos. Es muy importante tener en cuenta eso también. Entre los varios ramos de legislación mercantil hay algunos en que más se ha acentuado la necesidad de uniformar el derecho de las distintas naciones, como sucede en lo relativo a las letras de cambio y a los títulos valores que más adelante vamos a ver. Con motivo de la necesidad de unificar por lo menos ciertos aspectos del derecho mercantil, entre las diversas naciones se comenzaron a celebrar congresos, tratados, convenios, conferencias, entre estos, para llegar a acuerdos y tratados en el ámbito comercial. Como saben, los tratados son muy importantes en el comercio. Nosotros más adelante vamos a platicar de lo que son los tratados comerciales. Vamos a tener un foro al respecto también. Y vamos a ver la importancia que juegan en el comercio o el tráfico internacional. Siendo la primera de ellas la reunión de Berna en 1878, a la cual le han seguido incontables intentos a través del tiempo con el fin de lograr la tan deseada obtención de acuerdos que produzcan la uniformidad tan necesaria en materia mercantil. Como ven, ha tenido un desarrollo muy importante desde un inicio con el trueque hasta el día de hoy, que aquí estamos hablando prácticamente de la globalización y la necesidad de que las normas mercantiles sean un poco más estándares para que sean comprendidos tanto aquí en Honduras como en Afganistán o como en Chile o como en El Salvador, que es nuestro vecino. Espero este módulo haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.